Hare Krishna, almas hermosas. Bueno, pues estamos aquí en la clase del Bhagavatam. Hoy es viernes 31 de octubre del 2025 y desde el templo de Radha Kunya Vihari vamos a compartir una clase más del Srimad Bhagavatam. Mi nombre es Meenakshi Devidasi. Y hoy tengo la fortuna de compartir con ustedes los últimos textos del capítulo 4, que se titula La aparición de Sri Narada, del canto 1, que se llama La creación. Entonces, vamos a comenzar con nuestros pranams. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam revim saraswatim vyasam tato yayam nudirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayana, a Nara Narayana Rishi, el ser humano supremo, a Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y a Srila Vyasadeva, el autor. Muy bien, muchas gracias, Prabhu. Vamos a compartir el siguiente verso. Nasta prajeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utama shloke bhaktir bhavati naistiki. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo. Y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Gracias. Muy bien. Pues vamos a quedar en el texto número 30. Recordamos que está hablando Vyasadeva. Entonces, comenzamos. Tatapi vata medayo yatma chaiva tatmana vivu asampanai vavati brahma varchasya satamam. La traducción dice: me estoy sintiendo incompleto, aunque yo mismo estoy plenamente equipado con todo lo que exigen los Vedas. Significado por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada aquí, Jai. Sin lugar a dudas, Srila Vyasadeva estaba completo en lo referente a todos los detalles de los logros védicos. La purificación del ser viviente que está sumido en la materia se realiza mediante las actividades que se prescriben en los Vedas, pero el logro máximo es diferente. A menos que éste se alcance, el ser viviente, por más que se halle plenamente equipado, no puede situarse en la etapa trascendentalmente normal. Srila Vyasadeva parecía haber perdido la clave de ello y por lo tanto se sentía insatisfecho. Son textos muy chiquitos, pero bueno, aquí estamos viendo, está hablando Srila Vyasadeva y dice que se siente insatisfecho. Esto nos hace pensar mucho en que si Srila Vyasadeva se siente insatisfecho, nosotros, bueno, no nos podemos imaginar cómo nos sentimos en los momentos de reflexión o de espiritualidad. Realmente es muy difícil alcanzar la perfección. En este caso, aquí Srila Prabhupada nos dice, Srila Vyasadeva estaba completo en lo referente a los detalles de los logros védicos. Digamos que académicamente estaba muy completo.
porque la purificación del ser viviente que está sumido en la materia se realiza mediante las actividades que se prescriben en los Vedas. A ver, para que despertemos un ejemplo de cómo nos purificamos con las actividades que se prescriben en los Vedas. ¿Qué hacemos? ¿Qué recomendaciones llevamos a cabo que se prescriben en los Vedas que nos purifican a nosotros? Una ceremonia de fuego, batalla. Una ceremonia de fuego. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué estamos haciendo ahorita mismo? Leyendo y escuchando el Srimad Bhagavatam. Exacto. ¿Y qué vamos a hacer el sábado? ¿Quién sabe? Vamos a ir al Halloween. De cada Contar sí. rondas. Cada sí. Muy bien. Entonces, esas cosas que se recomiendan en los Vedas, ese sadhana, esas reglas y regulaciones, nos purifican. Y aquí Srila Vyasadeva, como seguía todas estas regulaciones, estaba más que purificado. Pero aquí nos dice, pero el logro máximo es diferente. A menos que se alcance el logro máximo, el ser viviente, por más que se halle plenamente equipado, no puede situarse en la etapa trascendentalmente normal. Entonces aquí no lo ha dicho, lo va a aclarar en los siguientes versos, pero aquí nos dice un logro máximo. ¿Cómo por dónde creen que vaya ese logro máximo? La liberación, la relación con Krishna, Mm, el servicio Vaikunta. devocional, Vaikunta. Entonces, una cosa es la perfección espiritual que podamos tener en este plano, pero hay una meta. Aquí ya nos van diciendo un poquito, hay una meta más elevada, hay un logro máximo. Y dice que a menos que éste se alcance, el ser viviente, por más que se halle plenamente equipado, no puede situarse en la etapa trascendentalmente normal. Srila Vyasadeva parecía haber perdido la clave de ello y por lo tanto se sentía insatisfecho. Vamos con el texto 31. Imba Bhagavata Dharma na prajena nirupatihi priyaha paramahamsanam taeva hi achuta priyaham. La traducción dice, puede que esto se deba a que no señale de manera específica el servicio devocional al Señor, servicio que le es querido tanto a los seres perfectos como al infalible Señor. Ya está diciendo Vyasadeva, tal vez no me siento satisfecho porque no señalé de manera específica el servicio devocional al Señor. Srila Prabhupada nos dice, Srila Vyasadeva expresa aquí en sus propias palabras la insatisfacción que estaba sintiendo. Esta se debía a que él sintió la necesidad de la condición normal del ser viviente en el servicio devocional del Señor. A menos que uno esté fijo en la condición normal de servicio, ni el Señor ni el ser viviente pueden llegar a sentirse completamente satisfechos. Él estaba sintiendo este defecto cuando Narada Muni, su maestro espiritual, llegó a donde él se encontraba. Ello se describe a continuación. Bueno, entonces, ¿cuál fue el logro máximo? Ya aquí nos lo dijeron claramente. ¿Cuál es el logro máximo? El servicio Devocional. devocional. Muy bien. Entonces ya aquí está aclarado, está con todas sus letras. Pero hay una cosa muy importante. Nos están diciendo continuamente. En el verso anterior nos decían, si no puede situarse en la etapa trascendentalmente normal, normal. Está diciendo es trascendentalmente normal. Y aquí en este texto nos dice,
a menos que uno esté fijo en la condición normal de servicio. Entonces aquí nosotros normalmente en nuestra vida diaria pensamos que es todo un logro saber que lo mejor o que lo más adecuado para nosotros es el servicio devocional. En los textos védicos y para las personalidades trascendentales como Sri Vyasadeva, Narada Muni, quien está preguntando Sukadeva Goswami, Sutta Goswami, la base es la normalidad del servicio devocional. Eso no se nos debe olvidar a nosotros. Ahorita que estamos en Kali Yuga ya no nos acordamos, ya pensamos que hacer servicio devocional es una rareza, ya nos ven raro cuando estamos yendo al templo, ya nos dicen comentarios extraños cuando estamos entrando a una clase del Bhagavatam, o si cantamos rondas, la gente que está a nuestro alrededor se sorprende o dice qué traen en la bolsita y cosas así. En esta era, para nuestras condiciones ya no es normal, pero fíjense cómo las escrituras dicen, es normal que hagas servicio. Claro que es normal que leas las escrituras, claro que es normal que cantes el santo nombre. Y entonces aquí Narada Muni, Srila Vyasadeva ya está pensando. Recuerden que aquí Srila Vyasadeva ya había escrito los Vedas, ya había dado todas las historias, los pasatiempos, las recomendaciones, los cantos, pero se sentía todavía insatisfecho. Y él dice, puede que esto se deba a que no señale de manera específica el servicio devocional al Señor. Vamos a continuar porque ya casi acabamos. Texto 32. Tasyaivam kalyamatmanam manjamanasya iryataham krishnasya narado vyagad ashramam pragudritam. Ay, qué mal leo, pero bueno. Traducción. Como se dijo antes, Narada llegó a la cabaña de Krishna Dvaipayana Vyasa, situado a orillas del Saraswati, justo cuando Vyasadeva se lamentaba de sus defectos. A ver, hasta aquí, ¿quién es Krishna Dvaipayana Vyasa? El recopilador de los Vedas. El recopilador de los Vedas, el mismo Vyasadeva, es otro nombre que le están dando. Y dice que se sentía triste por sus defectos. Imagínense, Vyasadeva tenía defectos o creía que tenía defectos. Srila Prabhupada nos explica, el vacío que Vyasadeva sentía no se debía a su falta de conocimiento. El Bhagavad Dharma es puramente servicio devocional del Señor, al cual el monista no tiene acceso. El monista no se cuenta entre los Paramahamsas, es decir, los miembros más perfectos de la orden de vida de renuncia. El Srimad Bhagavatam está lleno de narraciones acerca de las actividades trascendentales de la personalidad de Dios. Aunque Vyasadeva era una divinidad apoderada, aún así se sentía insatisfecho porque en ninguna de sus obras se hallaban explicadas apropiadamente las actividades trascendentales del Señor. Sri Krishna infundió directamente la inspiración en el corazón de Vyasadeva y por eso éste sintió el vacío del que se habló antes. Aquí se expresa de forma definitiva que sin el amoroso servicio trascendental del Señor, todo queda vacío. Mas en el servicio trascendental del Señor, todo se vuelve tangible, sin ningún esfuerzo separado de trabajo fruitivo o especulación filosófica empírica. Ok, entonces, primeramente dice, el vacío que Vyasadeva sentía no se debía a su falta de conocimiento, eso está clarísimo. Él era el más erudito de todos, entonces por falta de conocimiento no estaba triste. El Bhagavad Dharma es puramente servicio devocional del Señor. Ahí tenemos una de las
de las explicaciones que nunca se nos deben olvidar. El Bhagavad Dharma. ¿Qué se entiende por Bhagavad Dharma? Mm, el servicio devocional. El servicio devocional. Dharma es nuestro deber. Dharma quiere decir nuestro deber. Y en este caso sería Bhagavad Dharma, nuestro deber para con Bhagavan, nuestro deber divino. ¿Cuál es nuestro deber divino? Hacer servicio devocional. ¿A qué venimos a este planeta? A hacer servicio devocional. ¿Por qué tomamos un cuerpo en este momento? Porque tenemos que hacer servicio devocional. Eso es uno de los pilares del Vaishnavismo, es uno de los pilares para lograr la felicidad, es uno de los pilares principales. Nunca se nos debe olvidar nuestro Bhagavad Dharma, nuestro deber para con Dios, es puramente servicio devocional del Señor. Y aquí Srila Prabhupada continúa, al cual el monista no tiene acceso. ¿Quién es el monista? El Mayavadi, el budista. Ok. ¿Qué tienen en común? Todos saben qué tienen en común estos mayavadis, estos, ¿Que son impersonalistas? exactamente. El monista se refiere a que, bueno, se dice monista porque Es la viene de filosofía uno. de que todo es uno. Todos somos Exactamente. uno, todo es uno. No, no hay diferencias. Para ellos todo es ilusorio, nada es real. Exactamente, y sobre todo, todo es uno y nosotros mismos somos uno con Dios. Ajá. Entonces, la principal, bueno, de las cosas principales que hay en el monismo es que al momento de avanzar espiritualmente, la meta es fundirse con el uno supremo, que es igual a nosotros. Entonces de ahí derivan situaciones como que nosotros somos Dios, nos vamos a fundir en la refulgencia, y entonces es lo que nosotros llamamos impersonalismo. En el caso de los monistas no ven a Krishna como una persona, entonces no tiene pasatiempos y por lo tanto no hay posibilidad de que nosotros como humanos podamos servirlo a él. Por eso aquí dice, el Bhagavad Dharma es puramente servicio devocional del Señor, al cual el monista no tiene acceso. Si nosotros vemos a Dios como una luz, como una refulgencia, como una energía, no podemos tener esa posición de sirvientes de esa energía, porque realmente esa energía es muy aparte y no necesita nada. En cambio, en el Vaishnavismo nosotros vemos a la suprema personalidad de Dios, es decir, Dios es una persona con humores, con pasatiempos, con deseos, porque también Krishna tiene deseos trascendentales, pero deseos lo vemos como una persona y en ese caso cuando lo conocemos, sí ya podemos tomar nuestra posición de sirvientes de la suprema personalidad de Dios. Aquí continúa, el monista no se cuenta entre los paramahamsas. ¿Se acuerdan quiénes eran los paramahamsas? Aquí lo resume como los miembros más perfectos de la orden de vida de renuncia. Las almas excelsas. Son almas excelsas, exactamente, que se dedican nada más a predicar. Esos son los paramahamsas. Van por el mundo predicando y predicando y predicando y predicando. Esos son paramahamsas. ¿Se acuerdan de un paramahamsa? Srila Prabhupada. La Prabhupada. Y la Prabhupada. Bhaktivinoda Thakur. Divinoda Thakur también. Muy bien. ¿Quién Nuestro más? Gurudeva. Nuestro Gurudeva, claro está.
Todos ellos son Paramahamsas. Son almas muy elevadas que ya están en la orden de vida de renuncia, pero además todos sus esfuerzos, todo su cuerpo físico está dedicado a la prédica, a ayudar a los demás, ¿no? Esos son los Paramahamsas. Por eso dice aquí, el monista no se cuenta entre los Paramahamsas, ¿no? Ni tampoco tiene el acceso al servicio devocional del Señor. El Srimad Bhagavatam está lleno de narraciones acerca de las actividades trascendentales de la personalidad de Dios. Aunque Vyasadeva era una divinidad apoderada, aún así se sentía insatisfecho porque en ninguna de sus obras se hallaban explicadas apropiadamente las actividades trascendentales del Señor. Porque si hay una cosa que nos va a enamorar de la suprema personalidad de Dios, pues es justamente sus características personales. Y en este caso, Vyasadeva pensaba que no lo había descrito con ese detalle, con ese saborcito, como para que cuando las personas lo escucharan, se enamoraran de la suprema personalidad de Dios. Entonces él dice, bueno, yo ya hice un gran trabajo, pero me faltó. Me faltó describir los detalles de la suprema personalidad de Dios, esos detalles íntimos de la suprema personalidad de Dios. Y entonces él dice, a pesar de que hice 4 Vedas, a pesar de que hice todo esto, me falta todavía esas cositas íntimas que pueden hacer que la gente despierte de la ilusión. Vamos a leer el último texto. Tamavijaya sahasa Tamaviñana sahasa Pratyuta jagatamuni Pujayamasa vidivan Naradam sura pujitam. Traducción. Ante la auspiciosa llegada de Sri Narada, Sri Vyasadeva se levantó respetuosamente y lo adoró, ofreciéndole la misma veneración que se le ofrece a Brahmaji, el creador. Significado. Vidhi significa Brahma, el primer ser viviente creado. Él es tanto el estudiante como el profesor original de los Vedas. Él los aprendió de Sri Krishna y se los enseñó primero a Narada. De modo que Narada es el segundo acharya en la línea de la sucesión discipular espiritual. Él es el representante de Brahma y por consiguiente se le respeta exactamente igual que a Brahma, el padre de todos los vidis. De manera similar, a todos los sucesivos discípulos de la cadena se les respeta igualmente como representantes del maestro espiritual original. Entonces aquí acabamos nuestro capítulo con la llegada auspiciosa de Narada. Mientras Srila Vyasadeva está angustiado porque la verdad hizo todo eso, pero no se siente satisfecho, llega su Salvador. ¿Quién es su Salvador? Su maestro espiritual. Así como nosotros tenemos un maestro espiritual que nos llega a salvar y nos llega a dar conocimiento cuando no sabemos hacia dónde ir o no sabemos qué decidir, así al mismísimo Vyasadeva, que estaba en un momento de conflicto, de angustia, de preguntas, lo salva su maestro espiritual, que ¿quién es? Es Narada Muni. Y aquí nos explica, cuando llega Narada Muni, Vyasadeva le ofrece reverencia. ¿Por qué? Porque lo respeta mucho. Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué se le respeta a Narada Muni, a alguien tan excelso como Vyasadeva? Porque al ser su maestro espiritual es el representante fidedigno. En esta filosofía nos basamos en que no hay especulaciones, tenemos que pasar el conocimiento tal cual de una generación a otra. En este caso, Narada Muni transmitía el conocimiento de quien lo aprendió de su maestro espiritual. ¿Quién es el maestro espiritual de Narada Muni? Brahma.
Brahma, aquí lo dicen como Brahmaji. Brahmaji es un nombre de cariño de Brahma. Brahma. ¿Y quién es el maestro espiritual de Brahma? Krishna mismo. Krishna mismo. En el momento de la creación, la primera criatura consciente fue Brahma. Entonces, como no había nadie, Brahma cuando empieza a hacerse preguntas, el único que le puede contestar es Krishna mismo. Entonces, él recibe el conocimiento de Krishna mismo y él lo pasa a su primer discípulo, digamos, que es Narada Muni. Narada Muni entonces lo pasa Srila quién? Vyasadeva. A Srila Vyasadeva. Y Srila Vyasadeva lo pasa A los demás acharyas. a todos los demás. Srila Vyasadeva, ¿quién lo pasa particularmente? Dedicó toda su vida a educar a alguien. A su hijo Sukadeva Goswami. Exactamente, a Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami, ¿se acuerdan que lo escuchamos en las clases anteriores? Que incluso parecía que había salido más grandioso que su papá porque iba ahí como si fuera un mendicante por el pueblo y nadie lo reconocía y nadie lo tomaba en cuenta, pero era muy bondadoso y muy sabio. Y él es el que se encuentra con Parikshit Maharaj. Sukadeva Goswami es el que le narra todo el conocimiento a Parikshit y también lo escucha justamente y nada más que Sutta Goswami. Y es Sutta Goswami el que nos está contando ahorita todo este Srimad Bhagavatam. Saunaka Muni le está preguntando directamente a Sutta Goswami. ¿No? Y Sutta Goswami nos está diciendo que Srila Vyasadeva estaba insatisfecho y cuando estaba más conflictuado se presentó Narada Muni. Y a Narada Muni, el mismo Vyasadeva, le ofreció sus respetuosas reverencias porque era el representante del mismo, de la sucesión discipular hasta ese momento, era muy cortita. Para nosotros, en este momento, la sucesión discipular pues ya es más larga, porque ya después de Sukadeva Goswami, que se los enseñó a Sutta Goswami, que se hicieron muchas líneas y demás, nosotros llegamos hasta Srila Prabhupada, que es el que nos da el libro, y nuestro maestro espiritual. Y por eso es que nosotros cuando tomamos la responsabilidad de ser discípulos de alguien, es un contrato, es un convenio en el que aceptamos que nuestro gurú es el representante fidedigno de toda esa cadena discipular y al final de cuentas está llevando el nombre del mismísimo Vyasadeva, del mismísimo Narada Muni, del mismísimo Krishna, del mismísimo Brahma. ¿Mm? Por eso es que cuando nosotros vemos a nuestro maestro espiritual, le hacemos reverencias. No hacemos reverencias con cualquiera, hacemos reverencias cuando vamos al altar y cuando entramos a ver a Krishna o a que Krishna nos vea. Hacemos reverencias porque estamos frente a la suprema personalidad de Dios. Hacemos reverencia frente a otros gurus, frente a otros sadhus. ¿Por qué? Pues porque son los representantes fidedignos de la personalidad de Dios. Ahí podemos ver que está en la personalidad de Dios más que evidente. Y por eso caemos en reverencia. Muchas veces ni siquiera lo pensamos, muchas veces únicamente hacemos la reverencia porque así lo pide el alma. Y es por eso, porque traen todo el empoderamiento de la mismísima suprema personalidad de Dios. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, Mataí, todo bien, No, madre, gracias. todo bien, todo excelentemente explicado.
Bueno, entonces me voy a comer unos minutitos. Un ejercicio muy lindo que podemos hacer, porque como los textos vienen acompañados de la explicación de Srila Prabhupada, es muy bueno hacer el ejercicio de revisar el texto, revisar la explicación de Srila Prabhupada, analizar y ver las dudas que tengamos. Pero como se va cortando la narración, entonces yo me voy a permitir y voy a abusar de su tiempo para recapitular el capítulo 4. Entonces, dice así, al oír a Sutta Goswami hablar así, Saunaka Muni, quien era mayor, erudito y líder de todos los rishis que estaban participando en esa prolongada ceremonia de sacrificio, lo congratuló, dirigiéndose a él de la siguiente manera. Saunaka dijo, oh Sutta Goswami, tú eres el más afortunado y respetado de todos aquellos que pueden hablar y recitar. Por favor, narra el piadoso mensaje del Srimad Bhagavatam que fue hablado por el eminente y poderoso sabio Sukadeva Goswami. ¿En qué periodo y en qué lugar se le dio comienzo y por qué fue emprendido? ¿De dónde obtuvo la inspiración para recopilar esa obra literaria el gran sabio Krishna Dvaipayana Vyasa? Su hijo, el hijo de Vyasadeva, era un gran devoto, un monista ecuánime cuya mente siempre estaba concentrada en el monismo. Él era trascendental a las actividades mundanas, pero como no estaba expuesto, parecía ser una persona ignorante. Mientras Sri Vyasadeva seguía a su hijo, unas hermosas doncellas que se estaban bañando desnudas se cubrieron el cuerpo con tela, aunque el propio Sri Vyasadeva no estaba desnudo. Mas ellas no habían hecho eso cuando pasó el hijo de él. El sabio preguntó el porqué de ello y las jóvenes damas respondieron que su hijo se encontraba purificado y al mirarlas no hacía ninguna distinción entre lo masculino y lo femenino. Pero el sabio sí hacía esas distinciones. ¿Cómo pudieron los ciudadanos reconocerlo a él, a Srila Sukadeva, el hijo de Vyasa, cuando entró en la ciudad de Hastinapura, después de andar errando por las provincias de Kuru y Yangala con el aspecto de un demente, mudo y retardado? ¿Cómo llegó el rey Parikshit a conocer a ese gran sabio, haciendo posible que esta gran esencia trascendental de los Vedas le fuese cantada? Sukadeva Goswami estaba acostumbrado a permanecer en la puerta de la casa de una persona casada solo lo suficiente para que una vaca fuese ordeñada, y esto lo hacía únicamente para santificar la residencia. Se dice que Maharaj Parikshit es un gran devoto del Señor, un devoto de primera, y que su nacimiento y actividades son todos maravillosos. Por favor, háblanos de él. Él era un gran emperador, y poseía todas las opulencias del reino que había heredado. Él era tan excelso que estaba aumentando el prestigio de la dinastía Pandu. ¿Por qué entonces dejó todo para sentarse a orillas del Ganges y ayunar hasta la muerte? Él era un emperador tan grande que todos sus enemigos iban ante él, se postraban a sus pies y le entregaban todas sus riquezas en beneficio propio. Él estaba lleno de juventud y fortaleza y poseía opulencias reales insuperables. ¿Por qué quería dejarlo todo, incluso la propia vida? Aquellos que están consagrados a la causa de la personalidad de Dios viven únicamente por el bienestar, desarrollo y felicidad de los demás. Ellos no viven por ningún interés egoísta, así que, aunque el emperador Parikshit estaba libre de todo apego por las posesiones mundanas, ¿cómo podía abandonar su cuerpo mortal, que era un refugio para todos los demás? Nosotros sabemos que, con la excepción de algunas porciones de los Vedas, tú eres experto en los significados de todas las materias y por consiguiente puedes explicar claramente las respuestas a todas las preguntas que acabamos de hacerte. Sutta Goswami dijo,
Cuando el segundo milenio se superpuso sobre el tercero, nació el gran sabio Vyasadeva, engendrado por Parasara en el vientre de Satyavati, la hija de Vasu. Una vez, Vyasadeva, mientras salía el sol, realizó su ablución matutina en las aguas del Saraswati y se sentó a solas a concentrarse. El gran sabio Vyasadeva vio anomalías en los deberes del milenio. Esto ocurre en la Tierra en diferentes eras, como resultado de fuerzas inadvertidas que aparecen en el transcurso del tiempo. El gran sabio, que estaba plenamente dotado de conocimiento, pudo ver con su visión trascendental el deterioro que sufriría todo lo material como resultado de la influencia de la era. Él también pudo ver que, en general, la gente infiel tendría una vida de duración reducida y sería impaciente debido a la falta de bondad. Por lo tanto, se puso a reflexionar pensando en el bienestar de los hombres de todos los niveles y órdenes de vida. Él vio que los sacrificios que se mencionan en los Vedas eran medios por los cuales se podían purificar las ocupaciones de la gente, y para simplificar el proceso, dividió en 4 partes el único Veda que existía con el objeto de difundirlas entre los hombres. Las 4 divisiones de las fuentes originales del conocimiento, es decir, de los Vedas, se pusieron por separado, mas los hechos históricos y las historias auténticas que se mencionan en los Puranas se denominan el quinto Veda. Después de que los Vedas fueron divididos en 4 partes, Paila Rishi se convirtió en el profesor del Rig Veda, Jaimini se convirtió en el profesor del Samaveda y únicamente Vyasambhayana logró ser glorificado por el Yajurveda. Al Sumantu Muni Angira se le confió el Atharva Veda, al cual se consagró muy seriamente, y a mi padre, Romaharsana, se le confiaron los Puranas y los registros históricos. A su vez, todos estos sabios eruditos le dieron a sus muchos discípulos, discípulos de sus discípulos y discípulos de los discípulos de sus discípulos, los Vedas que les habían sido confiados. Y así llegaron a existir las respectivas ramas de los seguidores de los Vedas. Así pues, el gran sabio Vyasadeva, quien es muy bondadoso con las masas ignorantes, editó los Vedas de manera que pudiesen ser asimilados por los hombres poco intelectuales. Movido por la compasión, el gran sabio pensó que era prudente que esto les permitiera a los hombres alcanzar la meta suprema de la vida. Por consiguiente, recopiló la gran narración histórica denominada Mahabharata. Para las mujeres, los trabajadores y los amigos de los nacidos por segunda vez. Oh brahmanas nacidos por segunda vez, aunque él se dedicó a trabajar por el bienestar total de toda la gente, aún así su mente no estaba satisfecha. Así pues, el sabio, estando insatisfecho de todo corazón, comenzó de inmediato a reflexionar, debido a que conocía la esencia de la religión, y dijo para sí: bajo estrictos votos disciplinarios y sin pretensiones, he adorado a los Vedas, al maestro espiritual y al altar de sacrificios. Además, he acatado las disposiciones y he enseñado el significado de la sucesión discipular mediante la explicación del Mahabharata, con lo cual incluso las mujeres, los sudras y los demás pueden ver el sendero de la religión. Me estoy sintiendo incompleto, aunque yo mismo estoy plenamente equipado con todo lo que exigen los Vedas. Puede que esto se deba a que no señalé de manera específica el servicio devocional al Señor, servicio que les es querido tanto a los seres perfectos como al infalible Señor. Como se dijo antes, Narada llegó a la cabaña de Krishna Dvaipayana Vyasa, situadas a orillas del Saraswati, justo cuando Vyasadeva se lamentaba de sus defectos. Ante la auspiciosa llegada de Sri Narada, Sri Vyasadeva se levantó respetuosamente y lo adoró, ofreciéndole la misma veneración que se le ofrece a Brahmaji, el creador. Y así terminan los textos
de Bhaktivedanta, es decir, de Srila Prabhupada, correspondientes al capítulo 4 del canto primero del Srimad Bhagavatam, titulado La aparición de Sri Nara. Ok, terminamos nuestro capítulo 4. ¿Hay algún comentario, angustia, reclamación, duda? Un aplauso para todos. La verdad no hay ninguna duda, todo estuvo muy bien explicado, madre. Bueno, entonces, ¿a quién se le habló primero el Srimad Bhagavatam? ¿A quién se le dieron las escrituras primero? A Sukadeva Goswami, Sukadeva Goswami. ¿Quién se las dio? papá Srila Vyasadeva, Su papá Srila Vyasadeva. ¿Quién le dijo, quién instruyó a Srila Vyasadeva? Narada Muni, Y a Narada Muni. Brahma, Y a y Narada Abrahma. Muni. Pero muy bien. ¿Y entonces cuántos Vedas hay? Hay 5. 5 Vedas. Ok, el quinto Veda, que es como el que está aparte, el que no está considerado dentro de la literatura. ¿Cuáles son? ¿Qué es el quinto Veda? El Srimad Bhagavatam ¿Y qué más? y los Puranas. Y el Mahabharata. Mahabharata, el Ramayana. Sobre todo, recuerden que aquí hicieron mucho hincapié en que nosotros, en esta era que no estamos muy capacitados, el Mahabharata, hay que leer el Mahabharata, ¿no? Para enterarnos de todos los chismes trascendentales. Ahí están las situaciones sublimes, védicas, detallitos que nos hacen querer a un personaje o a otro. Es como una novela. Por eso ahí menciona mucho para los sudras, para las mujeres, para los que no son nacidos por segunda vez. También hago la aclaración, yo soy mujer, no soy sudra porque ya no hay castas, entonces ni sudra soy. No soy nacida por segunda vez, entonces, bueno, nacida por segunda vez con la misericordia de mi maestro espiritual, pero definitivamente no de una casta brahmínica. No me siento ofendida, ¿por qué? Pues porque en esta era todos somos así, ninguno tiene ninguno pertenece a ninguna casta, ni siquiera a los sudras. Por eso, para nosotros en esta era, lo recomendable son esas escrituras que dicen ahí, pues para los menos inteligentes. Entonces, los que nacimos con menos inteligencia y con menos posibilidades de entender, para nosotros nos hicieron el Mahabharata. Léanlo, por favor, está muy bueno. Lean las pequeñas historias así por cachitos si no tienen tiempo. Está muy, muy, muy padre. Y definitivamente no hay ninguna ofensa en nuestra persona, pues nacimos en Kali Yuga. Alguna vez, algún día, seguramente nacimos en una era más beneficiosa, pero ahorita estamos en Kali Yuga, ni nos acordamos dónde anduvimos todo este tiempo. Estamos en Kali Yuga, no tenemos memoria, se nos olvida todo, no tenemos tiempo, tenemos que andar persiguiendo ¿cómo le dicen? La, La chuleta. trabajando, pues, la chuleta. Se iba a decir la lechuga, pero no, ¿verdad? Bueno, nosotros la lechuga. Tenemos que andar persiguiendo la lechuga porque, pues si no, ¿qué comemos? Ajá. Entonces, La como lechuga. estamos muy a las buenas de la naturaleza material, no podemos estar leyendo. No hay posibilidad de que nos llevemos el Bhagavatam así gordote en el micro para una lectura ligera. O sea, es imposible. O entramos al metro o ponemos el Bhagavatam y el Mahabharata y el Bhagavad Gita, ¿no? Bueno, ya hay PDFs para que lo lleven en su teléfono.
Hagan eso, no jueguen Candy Crush, mejor lean el Bhagavatam en PDF, cántense unas cancioncitas del cancionero que también están en PDF, entonces también lo pueden llevar ahí en el celular, muy cómodos, pero para nosotros justamente están hechos estas narraciones. ¿M? Y aquí nos explican, tienen el mismo nivel espiritual, el mismo nivel trascendental que los Puranas. Es muy difícil que hoy en día haya una persona que se entrene realmente para ser brahmana de rituales, brahmana de ceremonia de fuego. Y no es la época para eso, no es la era para eso. Pero algunos se entrenan, algunos hacen sus pininos en ello, está bien, pero que nosotros lo hagamos es muy difícil. Entonces, ¿qué es para nosotros? Para nosotros, pues leer la novela trascendental. Si nosotros somos una población que nos embobamos con las novelas y con las historias, por eso Krishna nos hizo el Mahabharata, todos los Puranas, todas las historias, la parte de vida normal del Señor Krishna, porque ok, también están los libros de bolsillo, también adquiéralos usted con su proveedor de confianza. También los pueden leer en el templo, no se hagan también. Sí, Eh, de hecho yo le compré Mahabharata, Prabhu Valmiki, muy un bien, muy módico bien. precio de 50 pesos. Ajá, está de promoción, de regalo de remate. Entonces también pueden hacer eso. Hay que dedicarle un tiempo, unos minutitos por la mañana, unos minutitos por la tarde, cuando se pueda. Estamos en una urgencia por conocer a la Suprema Personalidad de Dios. Así es que si estamos en la cola de las tortillas, si es mucha la gente, pueden sacar su librito. Si están en el metro, si consiguieron asiento en Pantitlán, váyanse leyendo. Si se tienen que ir parados, pues ahí saquen su librito, alguien más se enterará de qué están leyendo y ya están predicando. Canten sus rondas. Sabemos que hay reglas y regulaciones, sabemos que no podemos llevarnos a leer el Bhagavatam al baño, no hagan eso, muchachos, pero estamos en urgencia. Así es que en los momentos que parecerían menos etiquetosos, tenemos que hacer un esfuerzo por enterarnos de estas historias. En verdad hay que dejar de estar en el celular picándole al TikTok y a todos esos, o elegir contenido que nos ayude a conocer a la Suprema Personalidad de Dios. Por ahí hay muchos devotos que se dedican a hacer pequeños videos o clases enteras, como ahorita estamos haciendo. Elijan ese contenido porque la urgencia es grande. Se nos está acabando la vida. Cada día es una oportunidad más para conocer al Señor Supremo, para avanzar trascendentalmente, para que en verdad en el momento que tengamos que dejar este cuerpo, lo dejemos en la mejor posición de conciencia. Perdón. Lo dejemos con plena conciencia de Krishna. A ver, permítame. En esta era de Kali, la verdad es que las situaciones son muy adversas para las almas como nosotros, sin conocimiento, todas desvalidas, todas con un cuerpo que no aguanta. Cada día nuestro cuerpo se va deteriorando más, que porque si la alimentación, que porque el aire, la contaminación, los estímulos psicológicos, lo que sea, por lo que sea, nuestro cuerpo se va deteriorando. Así es que cada día es una oportunidad de poder despertar a la conciencia de Krishna. Es muy importante que sigamos adelante con este estudio de las escrituras. Muchas veces ni se siente como estudio. Muchas veces nada más estamos leyendo la novela
y sin querer nuestra alma se está alimentando. Nos urge alimentar a nuestra alma, que no se nos olvide nuestra alma, que no se nos olvide la situación trascendental, que no nos quedemos en el cuerpo. Sí tenemos que hacer dieta para quitarnos los kilos que traemos por acá, los kilos físicos, pero también tenemos que hacer dieta de malla en la conciencia. También tenemos que hacer, que alimentar la conciencia con cosas buenas, con cosas que la nutran, como por ejemplo la lectura de los Puranas, la lectura de los escritos védicos, como el canto del Santo Nombre. Nos surge, se nos está acabando el tiempo y no necesitamos una vida más. Tenemos que irnos ya derechito con Krishna y no a fundirnos en su refulgencia, sino a servirle, justamente a servirle. Por eso, en esta vida material, tenemos que acostumbrarnos a servir para que ya sea un acto automático. Ya no tengamos que pensarlo y fácilmente nos convirtamos en verdaderos sirvientes de la Suprema Personalidad de Dios. ¿Ok? ¿Algo más? Comentarios, no sean malos. Hagan como que estuvieron acá, como que no se durmieron. Muchas gracias, Matei. Muchas gracias por tu servicio. Gracias. Ay, Prabhupada, no, muchas gracias. Muchas gracias, Maharani. La verdad estuvo muy bien. Y Súper al Prabhu contento. Govinda ya le toca el capítulo 5. Sí, vamos a estar de manteles largos estrenando capítulo. Estrenando capítulo, estrenando semana, estrenando mes también y estrenando capítulo. Puro estreno. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, angustias, comentarios, vamos a terminar nuestra clase de hoy. Recuerden que todavía es Kartik, así es que todavía física o mentalmente hay que ofrecer nuestras velitas de ghee. Sí, pueden pedir un deseo, pero sobre todo un regalito para el Señor Supremo, un regalito para Krishna en su modalidad de pequeño niño travieso. Entonces, conózcanlo como un niño travieso, lean la novela de Krishna, el niño travieso que se roba la mantequilla, ofrézcanle una velita, canten su Damodarastaka. Si no lo tienen o si tienen dudas, lo vemos, nos lo mandamos, como sea, pero todavía es Kartik, todavía estamos en el momento en el que él está contento y feliz de estar aquí. Y nosotros le ofrecemos una velita de ghee con mucha mantequilla que le gusta mucho a él. ¿Ok? Pero por lo pronto nosotros acabamos nuestra clase. Yo les agradezco mucho. Nos vemos Adri, Ajá. tengo una pregunta. Sobre ¿Sí? el Ekadasi de 5 días, ¿es obligatorio hacerlo No, o es opcional? es opcional. El día sábado entonces es el Ekadasi y a partir de ese día sábado son 5 días auspiciosos para hacer austeridades más grandes todavía. Eh, después del Ekadasi se cuentan 5 días y ahí termina Kartik, el mes de Damodar, los votos de Kartik, termina Chaturmasya, que fueron 4 meses en los que se estuvieron privando de varias satisfacciones. Entonces terminan todos los votos en ese día y por eso se acostumbra que los últimos 5 días se hagan con más fuerza, ¿no? Viendo que, o meditando, reflexionando que no es que se haya seguido una chaturmasia o un voto de Kartik eh, con
por pesar, ¿no? Que no es algo, una tarea que nos obligaron a hacer, sino que por el contrario lo disfrutamos e incluso le echamos más ganas en el último, tramo, en los últimos 5 días. No es obligatorio definitivamente, porque no sé cuántos hayan hecho los votos de Chaturmacia, pero no todos los hicimos. Entonces, si nosotros no tenemos un recorrido de las austeridades y las reglas, pues tampoco es necesario que lo tengamos ahorita. Más bien, desde nuestra plataforma hay que ir haciendo nuestras purificaciones. Recuerden que las austeridades purifican, nos limpian el alma. Entonces, definitivo hacerlo como Ekadasi, que sea obligatorio, no lo es. Si podemos hacerlo, lo hacemos. Si hay alguien muy avanzado, más avanzado que nos esté viendo y que a lo mejor hizo todos los votos estrictamente, a lo mejor él sí está en la posibilidad de incluso ayunar los 5 días. Nosotros conocemos a una persona que hace los votos de Chaturmacia muy estrictamente, que incluso Kartik lo lleva como un Ekadasi de todo el mes, y que los últimos días, los últimos 5 días, hace un ayuno total. Pero ese es nuestro maestro espiritual, Srila Paramatmaiti Maharaj. Él lo hace, pero está muy preparado para hacerlo. Nosotros estamos chiquitos, todavía nos equivocamos, entonces, pues en nuestra plataforma, hacer el esfuerzo, pero desde nuestro punto de partida. También hay que ser muy honestos, porque si vamos a hacer si nos vamos a estar desmayando los 5 días y no hacemos nada porque estoy en Ekadasi, no tiene caso. Ese no es el fin de hacer una austeridad. El fin de hacer una austeridad es que estemos más entusiasmados en el servicio. Así es que hay que ser muy honestos con nosotros mismos y a partir de nuestro nivel, caminamos. ¿Ok? Por aquí había preguntas. El miércoles acaba Kartik. Hoy mismo después de esta clase les mando el calendario de noviembre, que ya está en puerta, recién salido del horno. Le dan muchos likes, por favor. Y para que ustedes sepan cómo va el asunto. Son 5 días después del Ekadasi del Sagar. Después de Ekadasi se acaba Kartik, se acaba Damodar, se acaba Chaturmasya, se acaba todo. Y comenzamos otro mes, que se llama el mes de Keshava. Y se hace el voto de Katyayani. O sea, por austeridades no paramos, ¿eh? A ver, hay niñas aquí, hay matayis. Yo ni veo. Sí, El hay phone una de matayi. Diana. El phone de Diana. El iPhone de Diana, allí hay una matayi. Bueno, el voto de Katyayani, que es el siguiente, son votos y austeridades que se hacen con el fin de que el señor Krishna se case con las matayis, o que las matayis encuentren a alguien que sea representante fidedigno de Krishna, ¿no? Entonces, bueno, ese es para las almas. Ese es para las almas, no para los cuerpos. Así es que los hombres también lo pueden hacer. Ujú. Bueno, entonces muchas gracias, devotos, por acompañarme. Ojalá que puedan acompañarme una vez más, pero acompañarnos a todos el siguiente lunes a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias por su esfuerzo de estar aquí. Felices fiestas de Día de Muertos. Acuérdense que tenemos el festival el domingo, en donde vamos a ver todo el tema de la muerte, de las festividades y celebraciones a los que ya se fueron, a los antepasados, y las costumbres y rituales que hay en diferentes culturas, porque aquí en estas épocas se nos revuelve todo. Halloween, Día de Muertos, antepasados y demás, ¿no? Culturas irlandesas, americanas,
españolas, todo se nos revuelve en estos días y hay un porqué. No nada más se les ocurrió que en estos días fuera, sino que todas coinciden en estas épocas, hay un porqué. Y eso lo vamos a ver el día domingo en el templo de Radha Kunya Vihari en Iztapalapa. Así es que los esperamos por allá. Va a haber muchas actividades. Si quieren ir disfrazados de su ritual o de su cultura predilecta, está muy bien. Ajá, si quieren ir de demonios védicos, está bien. Si quieren ir de antepasados mexicas, está bien. Si quieren ir ¿de qué? De la Llorona, de lo que ustedes quieran. El chiste es que vamos a analizar y reflexionar por qué se dan estas diferentes escenas, ¿no? De la celebración de los antepasados. Entonces nos vemos por ahí el domingo. Si no, vean el video. Espero que salga un video muy bonito del domingo. Y listo. Se portan bien, se cuidan mucho y que tengan un día muy feliz y muy alegre y muy productivo también. ¿No? Gracias, madre, Muchas igualmente. gracias a todos. Haribol. ¡Gol! Haribol. ¡Haribol! Muchas gracias por la clase, madre. Haribol. Abrazos a todos.